Hoy en esta parte número 112 de Puertas Dimensionales vamos a centrarnos especialmente en un personaje. Es la persona que veis aquí a mi lado. Un inventor, científico. ¿Por qué os voy a hablar de él? Pues voy a hablar de él porque en lo que estábamos leyendo y os estaba mostrando en estas anteriores conferencias aparece todo un artículo que finalmente nos llega a hacer referencia sobre esta persona. Y luego profundizaremos un poco sobre esta persona y qué llegó a fotografiar. Estad atentos, porque vamos a ver una vez más cómo a veces el espiritismo puede llegar a sorprender incluso a los que saben de qué va todo esto, incluso en apariciones. ¿Y de qué tipo? Vamos a empezar. Pues empezamos directamente por esto. Una charla sobre el espiritismo, por William Edward Bladderwolf. El testimonio de los hombres cultos. Estad atentos a lo que ahora va a citar. Han pasado 12 meses desde la muerte de mi hijo, en los que casi todas las semanas, de las cuales me han animado y consolado los mensajes de quien está más cerca y es más querido para mí que nunca antes, William T. Stead, periodista inglés. He visto una forma fantasma venir de una esquina de la habitación, tomar un acordeón en su mano y deslizarse por la habitación tocando el instrumento. Sir Oliver Lodge, eminente científico inglés. Durante un periodo de 12 años he tenido comunicaciones con los espíritus de aquellos que han estado muertos durante algún tiempo. Richard Hodgson, científico estadounidense. He hablado con el espíritu de Katy King decenas y decenas de veces. He visto su forma aparecer y desaparecer y la he fotografiado muchas veces. Sir William Crookes, el químico más grande del mundo. Y precisamente, después de ver estas frases, ya veis, de personas reconocidas, nos vamos a centrar directamente en el último de ellos, William Crookes. Pero antes vamos a terminar de leer este artículo. Ya veis que son personas que eran personas cultas, científicos algunos de ellos, con lo cual tenían una credibilidad y en cambio no les importó decir lo que realmente ellos creían sobre estas cuestiones de espiritismo, al tal punto que ya veis que lo tenían claro que esto era así. Bien, sigamos. Y el profesor James, el más eminente de los psicólogos recientes de América, y el profesor Hislop de la Universidad de Columbia, y otros de renombre mundial, ahora muertos, como el filósofo Fichte y el profesor Hart, el primero químico americano de su tiempo, y Challis, y de los más notables en cada rama de la ciencia, se comprometieron a la realidad de esto que llamamos espiritismo, hasta que una gran parte del mundo científico dice con Flammarion, el célebre astrónomo francés, que todo hombre científico que declara que los fenómenos espiritistas son imposibles es un hombre que habla sin saber de lo que habla. Ya veis qué declaraciones y de qué personajes, ¿eh? Ahora, con un conjunto de testimonios ante nosotros como ese, es un completo sinsentido decir que no hay nada en el espiritismo. Es bastante fácil, pero eso no demuestra su propia inteligencia ni se deshace de los obstinados hechos ante ti. Solíamos burlarnos de la mera mención del espiritismo y llamar a todo el asunto un fraude y falso de la A a la Z, y el público era entretenido, y así es hoy, por magos ambulantes que explicaban los trucos del oficio y representaban para nosotros prácticamente todos los supuestos fenómenos espiritistas en boga. Ya veis, una condición mental de muchos era que realmente todo era un fraude y que había magos ambulantes que hasta explicaban trucos de todo ello. Por tanto, todo esto era mentira. Vemos que hay frases de personas muy reconocidas que lo tenían claro que sí, que el espiritismo era cierto, pero a nivel general se creía que había fraude. ¿Es todo un fraude y falso? Bueno, se puede poner como un seguro que alrededor de 9/10 partes de ella es solo esa cosa, y un mayor conjunto de mentirosos y farsantes que la mayoría de estos médiums y clarividentes y clariaudientes y escritores de pizarra y volcadores de mesa y otros manipuladores fantasmales. Uno de sus trucos es unir las manos en un círculo
y entonces la médium en el círculo tira de las manos de los que mantiene unidos y desliza la suya hacia afuera, y luego se estira alrededor y tira de la oreja del que está al lado de ella. Ponen los dedos de los pies uno encima del otro, pero la médium tiene la parte superior de acero en sus zapatos, y ella puede deslizar sus pies fuera y nunca sabrás que se han ido, y así a veces se sale del círculo y corre en la oscuridad y realiza todo tipo de acrobacias espiritistas. Fijaos cómo aquí da una descripción de los fraudes que había en todo ello y cita párrafos seleccionados de espiritismo, divino, diabólico o un engaño. ¿Qué? Bueno, y esto ya tiene sus años, y decía que incluso valía 15 centavos esa publicación. Ella agitará tarjetas fosforescentes o trozos de tela empapada en la pintura luminosa de Balmain en el extremo de una varilla telescópica, y los incautos en el círculo tendrán sus mejillas cosquilladas con un plumero, y luego saldrán y jurarán que sintieron la caricia de la mano de su bebé muerto. Estas sesiones se celebran siempre con las luces apagadas, pero ¿y si las 9/10 partes son falsas y un fraude? Si una 10ª parte es genuina, sí. Si en toda la gama de los llamados fenómenos espiritistas se puede probar un solo caso de manifestación espiritual genuina, entonces el hecho del espiritismo queda establecido. Se abre un gran campo de investigación fascinante de la ciencia y tendremos que admitir que Gladstone tenía razón cuando dijo que los fenómenos espiritistas iban a resultar el tema más importante para la investigación científica del siglo XX. Bueno, ¿ha habido alguna vez un solo caso de fenómenos espiritistas genuinos? Nunca vi ninguno. No lo sé, no puedo afirmar, pero frente a tal testimonio de hombres de tanto renombre en el mundo científico que buscan honestamente la verdad, parece una locura injustificada negar. Fijaos cómo el autor del artículo decía que él no había presenciado ningún fenómeno espiritista genuino, pero que claro, cuando personas de tanto renombre lo daban con esa contundencia que sí, pues ¿cómo podía negar eso? Había una colegiala, Florence Cook, por nombre, que era una notable medium, y el espíritu que operaba a través de ella era conocida como Katy King. Sir William Crookes, el renombrado químico, después de presenciar muchas cosas maravillosas en una serie de sesiones de espiritismo con Florence Cook, le pidió que viniera a su propio laboratorio, y ella consintió. Y aquí decenas de veces este gran científico declara, vio al espíritu de Katy King materializarse. Fotografió a este espíritu 40 veces con 5 cámaras diferentes. Habló con el espíritu, lo abrazó y encontró que aparentemente era una mujer viva real y declara que todas las pruebas científicas fueron aplicadas para eliminar toda posibilidad de fraude, todos los cuales experimentos fueron confirmados por otros de los hombres científicos igualmente prominentes que estaban presentes. Se registran todo tipo de hechos notables. Sir Alfred R. Wallace, el gran naturalista, da un resumen de ellos bajo una doble división física y mental. Ahora veremos los fenómenos físicos. Pero ya veis qué interesante esto. Un señor científico que tenía muy claro que había esta colegiala, Florence Cook, que era una medium, y que a través de ella se aparecía Katy King, el espíritu de una difunta. Y este hombre, William Crookes, resulta que la llegó a fotografiar tantísimas veces, pero ya veis, antes os decía al inicio que puede sorprender hasta la gente que sabe de estas cosas de espiritismo, no siempre son espíritus etéreos, intangibles, que solo pueden verse, pero que no se pueden tocar, sino que incluso, ya veis que dice que la pudo abrazar, y abrazar sintiendo que realmente era una mujer viva real. Vaya sorpresa, ¿eh? No todo es humo, ¿eh? Vamos a ver estos fenómenos físicos. Y ya veis que además, por si fuera poco, había científicos con él estando presentes cuando todo esto acontecía. Entre los físicos se encuentran 1. El físico simple, elevar los cuerpos en el aire, pasarlos a través de cortinas y en habitaciones cerradas, etc. Estos son los fenómenos físicos. 2. Químico, preservar de los efectos del fuego. Un médium tomará de la parrilla una masa de carbón al rojo vivo en sus manos,
sin experimentar ningún efecto desagradable. 3. La escritura directa. Un lápiz se levantará y escribirá aparentemente por sí mismo. A veces se han producido dibujos de muchos colores y los colores se encuentran mojados. A veces una pizarra sobre un poco de lápiz de pizarra y se oye el sonido de la escritura y se reciben toda clase de mensajes y se escriben poemas y se hacen disertaciones filosóficas. Qué cosas, ¿eh? 4. Musical. Se tocan toda clase de instrumentos musicales sin la intervención humana. 5. Materialización. El espíritu asumirá una forma humana y usted reconoce a alguno de sus seres queridos fallecidos y puede tocarlo y hablar con él. Suelen aparecer con túnicas fluidas y se han cortado trozos de sus vestimentas que en poco tiempo se desvanecen. 6. Fotografía del espíritu. Sir William Crookes declara que fotografió la forma espiritual de Cathy King 40 veces con 5 cámaras diferentes en una sesión. El señor William Howitt declara que hizo una visita al estudio del célebre señor Hudson y recibió 2 fotografías perfectas e inconfundibles de sus hijos que habían muerto algunos años antes. Todo, declaran, fue hecho científicamente y sin ninguna posibilidad de engaño. Bien, ya veis, pruebas que en esos conceptos científicos es básico para que las cosas se acepten como ciertas o erróneas o falsas. Una vez mostrado todo esto, vamos a ver ahora quién era Sir William Crookes y cuál fue su experiencia al respecto. Mirad este artículo, es del año 2019, pero nos va a servir para ver bastante con claridad cómo funcionaba lo que hacía este hombre. Se titula Los fantasmas de William Crookes. William Crookes es hoy reconocido como uno de los grandes científicos de la época victoriana. Ahora a nosotros no nos suena de nada prácticamente, ¿verdad? Pero ahora veremos algunas cosas que inventó que entonces diréis, pues ahora al menos sabemos quién lo inventó. Dejó huellas sobre todo con su invento de unos tubos para estudiar los rayos catódicos y con el descubrimiento de un elemento químico, el talio. Pero también fue el inventor de las gafas de sol modernas, con filtro 100% ultravioleta, y de ingeniosos dispositivos para ver las desintegraciones de átomos radiactivos o para detectar la intensidad de la radiación electromagnética. O sea que no era ningún pelandrusco, era un científico de renombre y ya veis qué cosas llegó a inventar que aún hoy en día están siendo utilizadas. Por tanto, ¿sonaba timador? ¿A perder credibilidad metiéndose en todo esto porque sí? ¿O estaba muy seguro de todo ello? Además, fundó y editó revistas científicas y llegó a ser presidente de la Royal Society, la sociedad científica más antigua del mundo. Mucho menos conocida es, sin embargo, su ambigua relación con el mundo del espiritismo y lo paranormal. Un oscuro pasaje de su vida al que consagró 4 años y que a punto estuvo de acabar con su carrera científica y arruinar su reputación. Ya ves, se la estaba jugando, ¿eh? De descubrir un elemento a investigar médiums. William Crookes nació el 17 de junio de 1832 y falleció el 4 de abril de 1919. Siempre apostó por ir por libre. Hijo de un adinerado sastre, heredó de él una considerable fortuna y con solo 24 años decidió montar un laboratorio privado y establecerse por cuenta propia como asesor, consultor e investigador científico independiente. A esa edad, ¿eh? Apenas 3 años después, Crookes descubrió el talio y determinó con éxito sus propiedades químicas. Un logro que de inmediato lo estableció como uno de los químicos del momento, tal y como demuestra que con apenas 31 años fuese elegido miembro de la distinguida Royal Society en 1863. Todo hacía presumir que le esperaba una deslumbrante carrera. Por cierto, aquí tenéis el talio en esta fotografía, ya veis lo que es. Y bueno, la nota de la propia fotografía nos dice: Crookes descubrió el talio mediante el proceso de espectroscopia. Pero entonces algo sucedió en 1867. La muerte de Philip, el más joven y querido de sus 15 hermanos,
sumió a Crookes en una tremenda tristeza y depresión de la que sus amigos trataron de rescatarle. Entre ellos estaba Cromwell Varley, quien fuera su compañero de estudios, que convenció a William y a su esposa a asistir a una sesión con un médium para intentar comunicarse con el hermano ausente. Fijaos, un momento de pasarlo mal en la vida por la pérdida de un ser querido y alguien aprovecha para llevarlo a médiums. Muy típico, muy característico. En la Inglaterra victoriana, el espiritualismo o espiritismo estaba en pleno apogeo, hasta el punto de haberse convertido en una suerte de religión alternativa que contaba con multitud de adeptos en todas las clases sociales, por lo que aquella sugerencia no debió sonar descabellada. El matrimonio Crookes acudió a una serie de sesiones que debieron causar hondo impacto en William, porque a partir de ese momento decidió volcarse en la investigación de lo paranormal. Se propuso mantener una posición de permanente escepticismo y ajustarse de forma rigurosa al método científico que tan bien conocía, realizar una serie de experimentos en condiciones controladas. Para ello diseñó específicamente y construyó una habitación que permitiesen efectuar medidas objetivas más allá de lo que pudiesen hacer creer los sentidos, y hacerlo siempre en presencia de testigos de máxima fiabilidad y del ámbito de la ciencia. Y también se propuso afrontar ese estudio sin ideas preconcebidas, prejuicios o perspectivas. Aquí tenéis fotografía con la que Crookes intentó probar la existencia del fantasma de Katy King. Bueno, podéis decir, vale, vemos una mujer aquí y ya está, al lado de... sí, y se acabó. Y por tanto es un fraude. Sigamos. Así examinó a varios presuntos médiums y desenmascaró fraudes, pero también dio credibilidad a unos pocos, como el famoso espiritista Daniel Douglas Hume, quien superó con éxito los dos experimentos iniciales diseñados por Crookes para poner a prueba fenómenos paranormales. En concreto, la capacidad de manipular objetos a distancia y la de modificar el peso de un objeto. El primero de ellos requería que el médium hiciese sonar un acordeón encerrado en un cajón, dispuesto debajo de una mesa, solamente apoyando las manos sobre los extremos de ésta. El segundo, alterar el peso de un tablero de madera dispuesto en una balanza, apoyando levemente las yemas de los dedos en el borde del tablero. Hume fue capaz de superar ambas pruebas ante los atónitos ojos de Crookes y los tres testigos que le acompañaban. Esos resultados llevaron a Crookes a concluir que el sujeto dominaba algún tipo de fuerza psíquica que no encajaba dentro de las leyes naturales conocidas, por lo que recibió numerosas críticas y ataques. Retorno a la ciencia por la puerta grande. Todavía más escandaloso resultó el apoyo y mecenazgo que Crookes brindó en 1874 a Florence Cook, una quinceañera a través de la cual, supuestamente, se materializaba un fantasma llamado Katy King. Crookes aseguraba haberlo visto y llegó a tomar numerosas fotografías en un vano intento de documentar su existencia. Este caso dañó aún más su figura, mezclado también con rumores sobre su relación íntima con la adolescente medium. Superado por los acontecimientos, Crookes abandonó la investigación de lo paranormal a partir de 1875. Retornó a la senda de la ciencia ortodoxa e inventó ese mismo año un radiómetro, una especie de molinillo luz cuyos brazos se mueven en presencia de radiación electromagnética. Aquí tenéis lo que es el radiómetro de Crookes, también conocido como molino de luz o motor solar. Y a partir de 1878 volvió su interés hacia los recientemente descubiertos rayos catódicos a fin de determinar su naturaleza. Para ello inventó el tubo de Crookes, con el que concluyó que los rayos catódicos eran en realidad un chorro de partículas y además cargadas negativamente, tal y como constató al desviar el chorro con un imán. Poco después, esos estudios condujeron al descubrimiento del electrón, que realizó Thomson con un tubo de Crookes, y al de los rayos X. Por tanto, ya veis que este científico no era un cualquiera, verdaderamente era un cerebro. Aquellos nuevos logros restituyeron por completo su prestigio hasta conseguir que su incursión en lo paranormal quedase como un desafortunado episodio. No obstante, Sir William Crookes mantuvo su vínculo con el espiritismo el resto de su vida.
Tras el fallecimiento de su esposa en 1916, intentó comunicarse con ella en sesiones con médiums. Además, fue miembro de The Ghost Club, el Club Fantasma, una sociedad de investigación de lo paranormal a la que también pertenecieron Charles Dickens y Arthur Conan Doyle, y que presidió entre 1907 y 1912, justo antes de ser nombrado presidente de la Royal Society en 1913. Ya sabéis, Charles Dickens, el famoso escritor, ¿verdad? Y Arthur Conan Doyle, también, el autor de Sherlock Holmes, que ya sabéis que se movió en los ámbitos del espiritismo. Bueno, pues ya veis, todos estos que aquí cita, estaban en cuestión de espiritismo, y eran gente muy reconocida. Vamos a ver un artículo más sobre este hombre, que nos va a terminar de dar unos datos interesantes. El artículo decía, ¿hay vida después de la muerte? Un resumen de mi investigación e investigación personal, dicen, era un artículo de 2011. Sir William Crookes y el fantasma de Katy King. Sir William Crookes fue un destacado científico, físico y químico. Fue reconocido por la habilidad, ejecución y precisión de sus experimentos. Crookes sintió que tenía el deber como científico de investigar los fenómenos relacionados con la cuestión más amplia de si hay alguna parte de nosotros que sobreviva o no a la muerte física. Los fenómenos que investigó con respecto a esta cuestión se centraron en gran medida en las afirmaciones de la mediumnidad de materialización o mediumnidad física. Individuos que afirmaban actuar como un agente a través del cual los espíritus del otro lado podían extraer una sustancia del propio cuerpo del médium conocido como ectoplasma para moldearse en su forma y manifestarse en nuestra realidad física. Ya veis, qué procedimiento, ¿eh? Crookes estaba decidido a realizar una investigación imparcial sobre estas afirmaciones e impuso la condición a los médiums de que debían realizar sus sesiones en su propia casa, con su propia selección de amigos presentes y bajo las condiciones estrictamente controladas que él establecía. Crookes pudo estudiar a los médiums famosos de su época, incluidos Kate Fox, ¿suena? Kate Fox, Florence Cook y Daniel Douglas Home, y a través de su investigación llegó a la conclusión de que estos médiums producían al menos fenómenos que no se pueden explicar por medios ordinarios. Lo tenía claro, ¿eh? No hay explicación normal a esto. Se decía que la médium Florence Cook estaba materializando plenamente el espíritu de una mujer llamada Katy King en las sesiones de espiritismo que comenzaron alrededor del año 1871. Florence tenía solo unos 15 años cuando comenzaron los fenómenos. Y aquí veis una de las fotografías que precisamente pudo hacer él en esa habitación. Se decía que Katy King se parecía mucho a la médium Florence Cook, lo que despertó el escepticismo de que Florence y Katy King fueran simplemente la misma persona, con Florence disfrazada de fantasma. Cuando William Crookes asistió a una de las sesiones de Cook, afirmó haber escuchado gemidos dentro del gabinete espiritual, lo que lo llevó a preguntarse si Florence y Katy podrían ser personas separadas. Este evento hizo que Crookes se decidiera a realizar una investigación exhaustiva de la mediumnidad de Florence Cook. En su investigación de Florence Cook, William Crookes le pidió al médium que se quedara en su casa y realizara sesiones de espiritismo. De esta forma, Crookes tendría el control total de la investigación y esperaría descartar un fraude. En apoyo de que Katy King y Florence Cook son dos personas separadas, Crookes y otros testigos notaron varias diferencias físicas entre los dos. Katy era más corpulenta, cabello de diferente color, orejas sin perforar. En un momento se descubrió que Florence tenía una ampolla en el cuello, mientras que Katy no. William Crookes dijo lo siguiente sobre la idea de que Katy King y Florence Cook fueron la misma persona. Tengo la más absoluta certeza de que la señorita Cook y Katy son dos personas distintas en lo que respecta a sus cuerpos. Varias pequeñas marcas en el rostro de la señorita Cook están ausentes en el de Katy. El cabello de la señorita Cook es de un marrón tan oscuro que casi parece negro. Una mirada a la de Katy, que ahora está frente a mí, y que ella me permitió cortar de sus exuberantes cabellos, después de haberla trazado hasta el cuero cabelludo y haberme convencido de que realmente creció allí, es un rico castaño dorado. ¿Os dais cuenta? Pudo cortar el pelo incluso hasta del fantasma. Aquí veis dos fotografías más. Además de esto, William Crookes también dijo: durante aproximadamente 6 meses,
La señorita Cook ha sido una visita frecuente en mi casa y se queda a veces una semana a la vez. No trae nada con ella, excepto un pequeño bolso de mano, no cerrado con llave. Durante el día ella está constantemente en presencia de la señora Crooks, yo o algún otro miembro de la familia, y no durmiendo sola, no hay absolutamente ninguna oportunidad para ninguna preparación, incluso de un carácter menos elaborado de lo que sería necesario para representar a Katy King. Podría ser posible que de hecho fuera un cómplice disfrazado de Katy King. Quizás un candidato probable sea la hermana de Florence Cook. Fijaos que se está dando intentar dando una explicación racional de si quien se aparecía era esta misma persona, era un amigo o una amiga disfrazada o qué era. Pero mirad las fotografías. En el curso de estos experimentos, William Crookes afirmó haber presenciado a Florence Cook y el supuesto espíritu de Katy King al mismo tiempo. Sin embargo, sus relatos de estos incidentes parecen carecer de detalles y para los muy escépticos todavía se podría argumentar que Crookes simplemente vio a un cómplice que tenía la cara cubierta por una capucha, mientras que Florence Cook estaba interpretando el papel de Katy King. ¿Pudo haber sido cómplice? Según William Crookes, yo mismo preparo y coloco mi biblioteca como el gabinete oscuro y, por lo general, después de que la señorita Cook ha estado cenando y conversando con nosotros y apenas fuera de nuestra vista por un minuto, ella entra directamente en el gabinete y yo, a pedido de aquí, cierre su segunda puerta y conserve la llave durante toda la sesión. Luego se apaga el gas y la señorita Cook se queda en la oscuridad. Al entrar en el armario, la señorita Cook se acuesta en el suelo, con la cabeza apoyada en la almohada y pronto queda encantada. Parece difícil imaginar cómo un cómplice pudo haber entrado en este arreglo sin cosas como trampillas que no habrían estado presentes en la casa de Crookes bajo las condiciones controladas. Se dice que William Crookes tomó numerosas fotografías de estas materializaciones, pero parece que la gran mayoría de estas fotografías ya no están disponibles. 9 de diciembre de 1873. Un hombre llamado William Bolkman asistió a una de las sesiones de espiritismo de Florence Cook. Bolkman era escéptico y creía que Katy King y Florence Cook eran la misma persona. Para probar esta teoría, durante la sesión, esperó a que Katy King se materializara y luego agarró al supuesto espíritu. Luego tuvo lugar una lucha. Bolkman fue retenido por otros asistentes y el supuesto espíritu de Katy King escapó de regreso al gabinete de espíritus. Una vez que las cosas se calmaron unos 5 minutos más tarde, la cortina del gabinete de los espíritus se abrió y Florence todavía estaba allí atada de forma segura sin romper los sellos. Un examen de Florence tampoco encontró rastros de la ropa blanca que vestía Katy King. Esta exposición arrojó muchas dudas sobre la mediumnidad de Florence Cook. Sin embargo, algunos también cuestionarían los motivos de Bolkman y hay teorías de que pudo haber sido contratado en una agenda deliberada para tratar de desacreditar su mediumnidad. Una vez más, una fotografía abajo. El hecho es que Florence Cook fue llevada a la casa de William Crookes y examinada bajo estrictas condiciones por un hombre de ciencia, y las materializaciones ocurrieron bajo varios niveles de iluminación y evidencia fotográfica y física fue capturada en numerosas ocasiones. William Crookes estaba completamente seguro de que Katy King y Florence Cook no eran la misma persona, después de haberlos examinado y visto ambos juntos en algunas ocasiones. Sus estrictas condiciones también parecen descartar la idea de que un cómplice actúe como Katy King. Debe decirse, sin embargo, que las notas de William Crookes sobre el tema carecen de detalles y hasta cierto punto requieren un elemento de fe en su palabra. Su testimonio es ciertamente valioso debido a su credibilidad científica. Y además tenía testigos siempre, que también eran científicos. Desde luego, intentar negar una evidencia así, pues no sé. Claro que ganas hay de desacreditar y muchas cosas han sido fraude, tal como hemos explicado anteriormente en esos escritos, pero que realmente hay casos de espiritismo, de mediumnidad, que sí o sí acontecen, y ya veis, hasta de modo tangible. Mirad aquí algunas de las fotografías que aún se conservan, no todas han desaparecido, aún hay algunas. Mirad también esta otra.
y aún está más. Desde luego, da que pensar, ¿no? Y lo peor es que tanta gente, cuando ve estas cosas, y si habéis conocido personas que han estado en sesiones de espiritismo y que han visto materializaciones, etcétera, ya os van a decir claramente que allí no ha habido manipulación. Pero ha habido casos que sí, y muchos, claro que sí. Pero todo esto desacredita, como decía al principio el artículo que hemos leído, que, por ejemplo, de 10 casos uno fuera cierto, ¿el espiritismo entonces qué? Pues pasa a ser cierto, aunque haya fraudes. Y ya hemos comprobado que verdaderamente el espiritismo es cierto. Y lo sabemos por experiencia propia y lo sabemos porque el relato bíblico es muy claro al respecto. Y todo es cuestión de demonios, de apariciones demoníacas haciéndose pasar por muertos. Pero ¿cuánta gente no ha caído en esto a lo largo de tantos años de historia? Y por profecía sabemos que esto va a volver a acontecer. Mientras, mirad esta otra fotografía. Por tanto, si esto aconteció en el pasado, sigue pasando ahora, y sabemos por profecía que a partir de las hermanas Fox esto iría en aumento y que ya no cesaría, y lo estamos comprobando como cada vez más personas se unen a estos temas de espiritismo, ¿qué podemos esperar respecto a la profecía final? Pues que todo esto va a preparar el terreno para que tantos caigan en el sector diabólico de lleno, incluidos como los mismísimos creyentes que guardan el sábado, que conocen la inmortalidad del alma, porque ante apariciones así, muchos van a caer. Y ya sabéis, el que cree estar firme, mire que no caiga, porque los engaños satánicos son y van a ser colosales. Por eso debemos conocer muy bien la palabra de Dios, y esto es lo que iremos viendo en las próximas conferencias, lo que tiene que ver con estas cuestiones para destapar totalmente el gran engaño satánico que se prepara y que lo ha ido forjando durante siglos y siglos, y de un modo especial a partir de las hermanas Fox, hasta el fin. Que Dios os bendiga.